Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Entonces, vamos inicialmente a presentar nuestro equipo de trabajo de la materia Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. El grupo está conformado por Luisa Fernanda Gudelo Cosio, por Sara Lizeth Hernández, Víctor Alonso y mi nombre, Clara María Domínguez. Entonces, vamos a iniciar. La idea es que esto partió de una construcción colectiva de varios encuentros en los cuales pudimos discutir inicialmente 3 preguntas que cada uno de los participantes planteó, 3 cuestionamientos acerca de la teoría de la dependencia, es decir, de un análisis que partió de una lectura del autor Dos Santos, y a partir de esa lectura planteamos 3 inquietudes cada uno. Después de plantear las 3 inquietudes, nos reunimos para poder extraer 5 y quedaron 4 finalmente porque fuimos 4 los participantes para la discusión. Entonces, vamos a dar inicio a la discusión de los cuestionamientos que se plantearon inicialmente. Entonces, como lo decía, son 4 cuestionamientos. La idea es que vamos a dar los tiempos a cada uno de los participantes para que pueda dar respuesta de manera detallada. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Bueno. Vamos a darle la palabra inicialmente a Víctor para que responda esta primera pregunta. Posteriormente sería Luisa la que interviene, después sería Sara y por último, pues mi persona para dar respuesta a este cuestionamiento. Entonces iniciamos. La figura del Estado-Nación ha resultado relevante para el análisis y la configuración de la teoría de la dependencia en la región. Si tenemos en cuenta, como lo plantea Dos Santos, la expansión del capital internacional sucedido entre los años 1940 y 1960 bajo la forma de las empresas multinacionales y su rol en la estructuración del sistema mundial capitalista 2020, ¿qué nuevas connotaciones, matices se establecen sobre la formación del Estado-Nación, en especial en Latinoamérica, en la actualidad, en la ordenación del mundo de corte neoliberal? Entonces le damos el uso de la palabra a nuestro compañero Víctor, posteriormente a nuestra compañera Luisa y para finalizar a Sara y a mí. Buenas noches, un saludo muy especial para todos y para todas y especialmente para Sara, Clara y Luisa Fernanda, quienes nos acompañan en la mesa, en este debate alrededor de estos interrogantes. Bueno, yo para tratar de abordar, o desde un lugar, para tratar de abordar este interrogante, quisiera algo del texto de Santos a modo pues de contextualización. Y es decir que a partir del Tratado de Westfalia y hasta la actualidad, el Estado-Nación ha jugado un papel muy importante en la ordenación del sistema mundo. Este Estado-Nación se ha caracterizado por tener o por representar un territorio, una población y un gobierno. Y esa figura, no obstante, las diferencias ideológicas, sobre todo los matices de tipo socialista o capitalista, como nos dice el mismo Dos Santos, desde ese imperativo modernizador, tanto los unos, es decir, los socialistas o los comunistas, han buscado, o sea, por vía de la clase trabajadora o por vía de la industria, implementar esa ideología desarrollista. Eso me parece que es un tema fundamental para entender lo que se va a plantear enseguida. Lo cierto también es que esta figura del Estado-Nación ha experimentado tensiones durante la implementación de ese proyecto globalizador, o exactamente como es nombrado en el documento que ya se ha señalado, el sistema mundo, ¿sí? Como reconoce el mismo Dos Santos y está planteado también la pregunta, el papel que han jugado las grandes empresas multinacionales en ese periodo histórico de 1940 y 1960. Bien, a partir de esos elementos, entonces yo diría que algunos elementos, algunos rasgos o matices de ese Estado-Nación en la actualidad tendrían que ver
en esta fase que para algunos se reconoce como neoliberal, ¿cierto? Es decir, una nueva presentación del desarrollo del capital a partir de la figura del liberalismo. Entonces, un primer elemento es señalar que se asiste a una figura de Estado-Nación supremamente débil, sobre todo en términos de lo social, pero se precisa de o se presenta más bien un Estado-Nación muy fuerte para generar procesos de represión y para la regulación del mercado. Lo otro es también un matiz que me parece importante señalar, es cómo ese Estado-Nación se articula a las grandes empresas transnacionales y los organismos multilaterales para no quedar aislados en esta figura que ya hemos venido señalando del sistema mundo. Igualmente puede haber una mayor profundización de la ideología desarrollista y una mayor anexión a grandes potencias o grandes capitales por parte de los países, tanto del centro como de la periferia. Una mayor dependencia de los Estados-nación, ya no desde las potencias económicas, sino desde el poder económico global. Este tema me parece que es fundamental, sobre todo para los momentos actuales. Y quisiera, para terminar y darle el paso a las compañeras, retomar algunos elementos argumentativos que el presidente de Colombia esgrimió por estos días con respecto a la crisis climática, que me parece que es importante. Él dice que el poder ya no está en los estados, ni siquiera en los países potencia como los Estados Unidos, sino que el poder reside en la economía. Entonces yo creo que esto pone de manifiesto el gran poder que tiene en la actualidad en este proyecto de sociedad globalizada las grandes empresas transnacionales o las empresas multilaterales. Muchas gracias y le doy la palabra a las compañeras. Bueno, eh, esta pregunta igual me causó pues como eh, algunas suscripciones sobre lo que mi compañero Víctor dice y otras de cuestionamiento, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que ahorita en América Latina hay como un auge esperanzador. Por ejemplo, cuando nombrabas a Petro, pues obviamente me voy a pegar de ello porque pienso que Petro haya ganado aquí en Colombia, que Lula esté en Brasil. Es decir, estas personas que digamos son de izquierda, pero que más de izquierda se consideran un poco más sociodemócratas, pues puede ser algo muy esperanzador desde el punto progresista, ¿cierto? Porque es que si los países tomaran la decisión de blindarse y cuidar sus fronteras respecto al tema de importaciones, por ejemplo, eh, y depender menos del capital extranjero, de pronto fortalecer sus economías, lo que tú decías, y tener una interlocución de tú a tú como con los otros países, porque somos muy dependientes, eso nos ayudaría bastante, ¿cierto? O sea, lo que está pasando ahora, si no nos compran, por ejemplo, el petróleo en Colombia, pues estamos llevados porque con eso es que estamos como comprando las cositas y gastándonos la plata con el petróleo. Por lo que, volviendo a Petro, pues a mí me parece incluso cuando él dice que es que el tema del petróleo hay que controlarlo, hay que cerrar el grifo del petróleo, pero no se puede hacer de la noche a la mañana porque si lo hace ya en este instante, pues llevaría a Colombia a la ruina. ¿Y por qué no lo puede hacer? Pues como dice mi compañero Víctor, porque es que dependemos de 50.000 compañías multinacionales y otro montón que nos tienen bajo su yugo, por así decirlo. Y entonces, claro, ahí Petro no podría actuar a la loca, pues, porque tendría que estar generando primero unas condiciones para que esta situación se vaya cerrando de a poquito. Y pues yo espero con un ánimo muy, muy positivista, incluso que no solo Colombia, sino que Brasil, Ecuador, incluso el mismo Venezuela, empezaran a bajarle pues como al tono y se pusieran en unas condiciones de asociación que permitiera como enriquecer la economía de estos países. En este caso, pues hablo de Latinoamérica, pero también podría funcionar de la misma manera en otros países periféricos y el enriquecer estas propias economías, obvio, sin decisiones neoliberales. Ahí es como donde disto un poquito de mi compañero, es porque yo pienso ese neoliberalismo como ese capitalismo salvaje que incluso ha tenido las grandes
hegemonías como Estados Unidos y bueno, ahora viene China y Rusia y bueno, no sé qué, que son siempre la ganancia por la ganancia, ¿cierto? Y claro, aquí lo que hace es que se enriquecen unos y se empobrecen otros y no hay como un desarrollo basado en la socialdemocracia. Entonces, me parece que pensar esto nos permite ser más equitativos, pensar en una distribución social más amplia y eso es lo que invoca el mismo capitalismo, ¿cierto? Inicialmente, porque concentrar el capital en un solo lugar no nos sirve de nada porque eso finalmente nos produce una crisis donde el dinero no circula porque, pues claro, obviamente estarán los más ricos y los más pobres, pero entonces si el dinero no se mueve, ¿quién consume? ¿Quién compra? ¿Cierto? Entonces, lo importante, pensaría yo, no es demovilizar, no es inmovilizar el capital ni concentrarlo, sino hacer que esto se mueva. Y bueno, finalmente, porque se me va acabando el tiempo, creo que no se trata de las multinacionales solamente. Aquí visto un poco, ¿cierto? Creo que es un tema, es una responsabilidad también de ese Estado-nación que debe fortalecer, como dije ahorita, las propias economías para que esto sea menos desequilibrado. Ejemplo, tratados de libre comercio que estén más acorde como a la ganancia igualitaria, incluso unos tratados de libre comercio a nivel de Latinoamérica, como un Mercosur, ¿cierto? Como el mercado del sur, porque estamos en la misma situación y el cerrar nuestras fronteras de manera colectiva en la misma situación, pues nos puede hacer solidarios y además de eso fortalecer desde acá, desde la región, ¿cierto? Y obviamente nos pone ya luego en otra posición para esa negociación como con esas multinacionales o con esas otras entidades que están por fuera de nosotros. Muchas gracias. Luisa, muchísimas gracias. Le damos entonces el uso de la palabra a la compañera Sara. Bueno, entonces, como decía Luisa, me voy a ir mucho por el lado de ella. Yo también estaba un poco confusa como con esta pregunta, me cogió como, ¿por qué lado la abarco? Pero va mucho por el punto de que el Estado-Nación nos ha tomado de cabida. Entonces, nosotros en el asunto de la periferia, como tal, nos vemos muy metidos en el punto en que ellos crecen, en que nosotros nos vemos como las máquinas del Estado-Nación, nos vemos como, más que todos los países latinoamericanos, que es de los que estamos hablando específicamente, son como esas máquinas, esos robots que están ahí en stand-by, trabajando constantemente por estos estados, por estas jerarquías, para seguir construyendo pues su estado jerárquico. También vamos con base a lo que hablábamos de estas empresas multinacionales o los estados nacionales y lo que se ha visto en toda la amplitud como tal de la economía que ha subido o que vamos a lo del petróleo. Entonces, como tal, el país latinoamericano se ve constantemente obstruido por seguir trabajando para estos estados para poder vivir y ellos siguen creciendo a medida que nosotros seguimos ahí e incluso más, peor. También quiero concluir que la formación del Estado-Nación, del sistema del corto del sistema del mundo de corte neoliberal, está ahí constante y es algo que se viene trabajando, como decía Dos Santos, desde hace tiempo, cuando se abrió el debate de dependencia e independencia. Entonces es algo que viene constantemente trabajando y persuadiéndose en nuestro sistema regional y nacional, pero que viene afectando, pero teniendo ese gran poder que se intenta todavía como autodesvanecer. Y pues nada, quiero darle entonces la palabra a la compañera Clara. Bueno, muchas gracias, Sara. Entonces, como para concluir, digamos, como la revisión de este cuestionamiento, parto entonces de los matices o de esas connotaciones que se plantean, ¿cierto? Entonces, históricamente, digamos que este tema o el surgimiento de esta
modernidad, parte de la Europa en el siglo XVI, ¿cierto? Y esto permite que, digamos, con el paso del tiempo se abre o se apertura este sistema económico y social que se desarrolla pues como tal el pleno capitalismo y que parte también tras la conquista y la colonización de América, ¿cierto? Entonces, partiendo de ese análisis histórico, digamos que qué connotaciones o qué se tiene ahora, o de qué partimos o qué problemáticas, digamos, se establecen a partir de ese Estado-nación que domina, o ese sistema mundial que domina prácticamente los países, entre comillas, pues subdesarrollados. Entonces, esto genera pobreza, desigualdad, genera una falta de ciertos estándares de equidad, por ejemplo, de empleabilidad, de acumulación de capital que no llega definitivamente a las bases, es decir, que se queda realmente en esas potencias como tal, y obviamente la destrucción del medio ambiente y los recursos naturales, en este caso, porque básicamente los países latinoamericanos de cierta manera lo que son o están sufriendo es de una explotación, ¿cierto? Y partiendo de eso hay una violación de los derechos humanos, pues o como consecuencia de violación de los derechos humanos y destrucción de la base en el sentido de la cultura, lo autóctono, lo étnico, lo cultural de los pueblos latinoamericanos que se ven incluso, básicamente yo hablaría como una especie de invasión por esa inculturación de todas estas corrientes de los estados o del sistema mundial que son los que dominan en cierta manera pues en el sentido sobre todo económico, porque de eso se parte, del poder económico global o mundial. Entonces yo cerraría como con esos matices de que realmente sí hay un déficit en ese sentido porque este ordenamiento, este sistema neoliberal lo que hace es eso, pensarse, como decían ustedes, pensarse desde la economía, no tanto desde los aspectos o la base como tal de la sociedad. Incluso este tema del neoliberalismo también se ve muy enfocado como que el Estado, digamos, no interviene con establecimiento de una jerarquía entre países que pone a algunos en el centro, en posición privilegiada en materia de decisiones económicas y políticas, porque hay una relación de lo económico con lo político, sobre otros periféricos, hace que surja una dependencia que se extiende a través del tiempo, porque hablamos ahorita pues de ese estado dependiente. ¿Cuáles son las visiones prospectivas para América Latina como periferia, teniendo en cuenta las novedades políticas de índole socialista actuales? Esa sería la cuestión. Si les parece, inicio yo pues como dando una breve abrebocas de lo que podría ser un planteamiento inicial y me siguen Víctor, Luisa y Sara. Entonces, básicamente yo quisiera partir de que efectivamente en Latinoamérica está surgiendo ¿cómo decirlo? Hay un surgimiento de este progresismo, porque hay una elección, digamos, de talante de izquierda, sin embargo, pues esa izquierda hay que reconocer que dentro de la misma izquierda hay varias corrientes, ¿cierto? Entonces, con digamos, esta nueva visión, entre comillas, ¿qué se puede esperar? Entonces, por ejemplo, se han sumado, tengo acá el datico de 11 países en la región con mandatarios que se identifican como de izquierda y 6, digamos, son de los países más grandes de Latinoamérica. Es decir, que si realmente se pudiera dar esta unión entre estos países,
qué podríamos hacer como, digamos, una potencia mundial como países latinoamericanos que, digamos, la cuestión sería, ¿podríamos dejar de generar esa dependencia? Eso sería como una cuestión que parte de la cuestión. Entonces, digamos que el surgimiento de estos nuevos, digamos, mandatarios que asumen de una manera diferente el poder, también lleva a un compromiso, pues a partir de la democracia, en un Estado de derecho que permita que efectivamente se cumplan unos derechos humanos o que se intervenga más pues en el componente social. Entonces, por ejemplo, el asunto de beneficiar o de salvaguardar mucho más los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ, por ejemplo, pero hay unas diferencias con respecto, incluso Víctor lo mencionaba en la anterior en cuestión, como esa política extractivista o no, ¿cierto? De cómo se manejaría pues el tema energético, que es una de las cuestiones que, digamos, digamos, se ha permitido como digamos, o sea, se ha diferenciado de algunos de los países latinoamericanos que tienen pues como este talante de izquierda, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cuestiones. Entonces, considero que efectivamente, digamos que hay una tendencia, o mejor dicho, esta tendencia puede generar ciertas novedades, pero esas novedades se podrían generar desde esa unificación o de esa unión para poder, digámoslo de cierta manera, competir en este mundo globalizado. Incluso por ahí escuché que digamos que una de las tendencias, o incluso Luisa lo mencionaba en algún momento, que una de las potencias ya no es la potencia de Estados Unidos, sino que empezamos a ver que hay grandes potencias como China, como India, como Japón, como Alemania, pues unas potencias que ya están, pues que ya se diferencian de Estados Unidos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si Latinoamérica se uniera a esas nuevas potencias para generar pues, alguna posibilidad diferente, sobre todo que pueda generar esa posibilidad de cambios en cierto sentido? Sin embargo, la cuestión acá es el tema del poder económico, va muy de la mano del poder político. Entonces, eso es como lo que me genera más o menos en cuanto al cuestionamiento. No sé si me puedan complementar o ayudar. Luisa, ¿tú qué opinas? Bueno, pues realmente ahí está la esperanza cuando hablabas del progresismo, ¿cierto? Porque pues yo prefiero hablar de un tema socialdemócrata porque pues se podría confundir el socialismo con Rusia, ¿cierto? Con esa mirada dictatorial, porque pues obviamente eso es como lo que nos han dado en ese tinte de izquierdas cuando este socialismo se da. No, las visiones prospectivas yo las podría enfocar desde lo que dijimos, gobiernos progresistas, democráticos, que resuelvan los problemas más importantes, más sensibles de sus territorios, como el hambre, el empleo, la salud, la educación. ¿Por qué? Pues porque si tiene a su gente produciendo económicamente, o sea, si los tiene con trabajo, y esta gente incluso no tiene que venirse a la ciudad, no tiene que emigrar, sino que se queda los que saben del campo en el campo, los que saben de zapatos haciendo zapatos, los que saben de ganado haciendo ganado, pues, o cuidándolo. Es decir, si se merma esta migración interna, pues es posible que los territorios tengan unas mejores condiciones, ¿cierto? Porque tú estás abriendo unos espacios para que ellos empiecen a fortalecerse. Si se garantiza pues como esa posibilidad de prospección en crecimiento, ¿cierto? En concordancia con lo que venimos hablando pues del crecimiento, del desarrollo y que nos permita ese material de sustento de una vida como con calidad, con libertad, con inclusión. Yo creo que ahí estaría mi esperanza. Perfecto, gracias. Víctor, ¿tú qué piensas?
Bueno, entonces démosle la palabra a Sara mientras Víctor ingresa. Entonces, como decía tanto Clara como Clara, hola. Hola, Víctor, puedes Bueno, intervenir. bueno, gracias. No, es que tenía esto apagado. No, Les quiero estaba recordar diciendo, que tenemos apenas como 7 minuticos para ya, terminar. listo. No, voy a decir simplemente que has puesto el punto sobre la I, y es esta tensión entre progresismo, poder económico y extractivismo. Yo creo que ahí está el tema grueso. Pero tres ideas sobre este punto. Uno, yo creo que hay una oportunidad, como ya usted lo ha señalado, poder configurar en América Latina como un gran bloque, lo que muchos eh, gobernantes han hablado pues ya de la patria grande, ¿cierto? Que implicaría el fortalecimiento, la retoma de anteriores iniciativas como el ALBA, el CAN, el Mercosur, bueno, este tipo de organismos que han buscado configurar la región, darle fuerza a la región como una unidad. Otra opción pues sería el realinamiento de los estados-nación con países potencia de la misma línea ideológica. También esto se logra ver, ¿no? Por estos días ha habido encuentros en algunos países cercanos sobre, por ejemplo, la extrema derecha del continente, viendo un poco qué hacer, eso que ya ustedes han señalado también, esa reemergencia o ese reavivar del progresismo en la región. Y lo otro puede ser el diseño de un gran proyecto progresista para América Latina, ¿cierto? Yo creo que también estaría más inclinado como a eso, como la gran posibilidad que tenemos de construir la sociedad nueva, de renovar el proyecto democrático para la región. Gracias. Bueno, yo quiero cerrar con algo así como enfático. Como bien sabemos, pues lo que es los centros periféricos, esto viene más que todo es el desarrollo capitalista. Pero como decía Clara al principio, esto no se supone que sí o sí todos los países rigen igual en la periferia, ya que cada país pues va desglosándose como tal. Entonces, si vamos a América Latina, yo creo que esto se ve una destructuración, o sea, un déficit en la estructura muy fuerte. Entonces digo que esa sería una de las visiones prospectivas, o sea, la estructura en la periferia como tal, que es algo como que ataca mucho y pues también concluyendo, o sea, todo lo que decían los compañeros, poner a Latinoamérica en el centro como tal e ir creando enlaces que lo ayuden a superar e ir organizando esas pautas que lo tienen pues ahí en stand-by, nada más de esta pregunta. Sara, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora sí vamos a concluir con la última cuestión que nos genera como grupo. ¿Cuál es el balance de las corrientes en el contexto de la problemática de dependencia e independencia más allá de América Latina, en toda la periferia, como lo decía Sara? Entonces, Sara, tú nos podrías precisamente, enlazando la anterior cuestión con esta, introducirnos un poco a la idea de cuál sería, digamos, la respuesta a este cuestionamiento. Bueno, como ya sabemos, esta problemática de dependencia e independencia es algo que cobra demasiada relevancia y en toda América Latina como tal, e incluso más allá, no solo en América Latina se queda. Entonces, prácticamente es todas esas regiones de la periferia como tal capitalista, todas las regiones denominadas del tercer mundo, que se cuestionan, o sea, que tienen esta necesidad de la problemática que esto las invade día tras día, de lo que es la dependencia e independencia. Entonces aquí vemos que el balance de las corrientes, entonces, en toda la periferia, va más allá, que es lo que hace. Entonces yo opino que ese balance no es como tal, no es otra cosa más que un hecho histórico, un hito histórico se sitúa día tras día en una reflexión en lo que se da en la historia de las ideas como tal, ¿sí? En la historia conceptual. Es una observación económica, sociológica, cultural, política, comunicativa. Es toda esa mirada totalizadora
toda esa mirada que tenemos ahí de crítica que nos ayuda pues como tal a las prácticas concretas. Entonces, ¿qué prácticas concretas? Se busca como tal, es como esa salida para llegar. Se nos fue Sara, se le cayó la conexión. Ay, bueno, Víctor, ¿nos puedes ayudar Si quieres, yo completando? les cuento qué opino de esta pregunta. Perfecto, perfecto, Luis. Bueno, la verdad, como cuál es el balance de las corrientes, yo no sabría cuál es el balance de las corrientes. Pero lo que sí yo creo es que una teoría del sistema mundo habría que proyectarla pensando en lo que ha propuesto la teoría de la dependencia. Es que los países que están en la periferia empiecen a buscar como sus propias soluciones y no hacerlo más con el modelo de los países desarrollados, que pues ellos ya tienen su propia historia, ya ellos resolvieron su asunto. Ya tienen los países de la periferia a empezar a trabajar en sí mismos, a buscar decisiones incluyentes y democráticas, ¿cierto? Para su propio territorio y obviamente dentro de sus posibilidades, y trabajar por construir su propia historia y su propio camino, o sea, no nos funciona. Lo que para unos funciona no necesariamente para todos es igual. Pensaría que es como un resumen porque como el tiempo ya se nos acaba. Gracias. Perfecto, gracias, Víctor. Y concluyo. Bueno, no, es una pregunta muy compleja. Como ya ustedes indican, resulta difícil pues hacer un balance prospectivo. Ante esa dificultad, yo me fui a la intervención que tuvo Teotonio dos Santos en el séptimo evento Claxo en Medellín. Y él reconocía ahí cosas, dos o tres cosas que me parecen importantes destacar frente a la pregunta. Y es que lo que se ha venido configurando en los últimos tiempos es una democracia en un capitalismo dependiente. Ahí hay una pista pues de una tensión, obviamente pues para los teóricos a seguirle la pista. Bueno, señala Teotonio que a partir del siglo XX se dan gobiernos socialistas de centroizquierda y de cambio social. Como ya pues también lo hemos dicho, un poco tratando de abordar la pregunta anterior. Y dice él que se constata una mayor profundización de la idea que la lucha por la democracia es la lucha por la decisión. Yo creo que eso es interesante, porque él señala como diferente a como se daba en el siglo XIX, que la lucha allí era por el voto. Y él dice que ahora lo que está encontrando, lo que se está viendo mucho en la región, es una democracia que se mezcla con procesos de organización de la gente para participar en las decisiones del Estado, ¿cierto? Y que no solo para elegir representantes. Yo creo que ahí hay una cosa pues muy potente. Bueno, compañeros, compañeras, para ir concluyendo el ejercicio que iniciamos, vamos a hacer como una especie de repaso, digamos así, muy breve, sobre todo la última cuestión, sobre el balance de las corrientes en el contexto de dependencia e independencia más allá de América Latina, es decir, en toda la periferia. Entonces, hablábamos pues en la respuesta a las otras inquietudes, de la tendencia realmente a que estos países o este poder económico se da no solamente en Estados Unidos, sino que ya hay una tendencia a que otros países se involucren en este, digamos, crecimiento económico y que puedan ser grandes potencialidades y que, ¿por qué no? Pensar en que puedan ser aliados de esta unión latinoamericana o que, digamos, puede ser una tendencia en ese sentido. Entonces, hablábamos, hemos visto, visualizado, incluso en el video que incluso menciona Víctor, que nos compartió la docente, donde interviene Dos Santos, él habla de la tendencia que ya no es Estados Unidos, sino China, India, Japón, Alemania, Brasil, hasta países que uno consideraba que puede que no
Indonesia y hasta Rusia, que se vuelva también como o que se convierta en ese listado de grandes potencias. Entonces, digamos que en este balance o en este trasegar de estas cuestiones siempre hemos hablado entonces de los conceptos de centro, periferia, desarrollo, subdesarrollo, democracia. Hemos tratado también todo lo que tiene que ver con ese auge de capitalismo, socialismo, ¿cierto? Esa tendencia global de democracia, de libre mercado y sobre todo de la dependencia y la independencia en cuanto a lo económico y lo político. Entonces, hemos tratado como de abordar esos conceptos que hemos aprendido durante el desarrollo de esta materia y quisimos plantear esos cuestionamientos que nos han permitido, sobre todo desde la mirada actual, es decir, desde que vivimos actualmente en sociedad, partiendo del histórico, del proceso tenido, pues, como esa transformación en la historia política, parte del histórico, poder analizar en la actualidad y qué expectativas o qué podemos hablar a futuro con respecto a esa parte. Hay muchos cuestionamientos, no se tiene pues como las grandes respuestas a todas estas inquietudes, pero sí quisimos como abordar desde lo que hemos aprendido, qué podríamos o hacia dónde tendemos o o qué esperanzas o qué pretensiones se podrían dar a futuro. Entonces, básicamente es esta pues como la conclusión breve. Queremos agradecer pues como el espacio, agradecer también a todos los compañeros que fueron parte de este proceso, porque no fue solamente digamos, esta participación de esta grabación específica, sino que fueron varios encuentros para ponernos de acuerdo, en los cuales pudimos dialogar, en los cuales pudimos tratar varios temas. Entonces, así concluimos pues como esta intervención. Gracias Sara Hernández, gracias Víctor Molina, gracias Luisa Agudelo y bueno, una feliz noche para cada uno. Gracias, chao, hasta luego.